Hola Nils, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Ernesto, gracias por invitarme más una vez. Es la cuarta vez, ¿eh? No, esto es casi que me Estamos nos invita. acostumbrando. Sí, sí, no, nos invitamos mutuamente. Tenemos que hacer en algún momento un beta at night, beta a la noche, así podemos abrir un vino Sí, y- ¿por hoy qué solo no? café. Sí, mate. Obvio. Bueno, gracias por sumarte y siempre un placer conversar y generar este espacio de interacción. Bueno, ¿qué tema quería traerte y escucharte y hacer un contrapunto? Ujú. Em, Estamos encontrando a menudo que en los procesos de descentralización organizacional y de crear autonomía, em, nosotros pensamos que un buen diseño celular contiene o garantiza los principios de beta, ¿no es cierto? Es Sí, decir, si haces un buen diseño, ese diseño contiene y representa el comportamiento que querés ver, justamente un poquito por lo que pasa antes, así como el diseño de una estructura jerárquica y burocrática genera comportamientos y hábitos específicos, las organizaciones beta tienen estructura, pero tienen estructura organizada alrededor del valor, ¿sí? Porque hay una idea de, te habrá pasado, bueno, una organización beta es una organización caótica, no tiene sí, estructura. sí. No, y claro que tiene estructura, ¿no es cierto? En beta Entonces, hay menos caos en beta que comparado con alfa. En alfa hay mucho más caos. En una organización de claro, mando y control hay un montón de caos. y además hay algunos síntomas muy visibles. Organización burocrática. Alfa es una organización que tiene miles de reuniones, porque el esfuerzo que hay que hacer para coordinarse es insoportable. Claro, exactamente, muy bien puesto. Sí, sí. Sí, es muy sencillo. Cuando a veces hablamos de diagnóstico, nos preguntan, ¿pero ustedes nos van a diagnosticar antes? Y yo le digo, mostrame tu calendario. Y cuando te muestra el calendario, tiene 27.000 slots, todos completos, listo, no hace falta diagnóstico, ¿no es cierto? Claro, claro. Y eso no es ni bueno ni malo, es sintomático, digamos, de lo que ocurre. No, 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 no. Ahora, Y lo bizarro, y sí, solo para sí, 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 captar el problema bien, ¿no? Si vas a un banco o al otro, es lo mismo. Si vas a una empresa telefónica o la otra, es lo mismo. exactamente. Sí, los nombres y los logotipos varían, pero los costumbres habituales de gestión son los mismos. La misma presupuestación, la misma departamentización Sí, masacrante, sí. ridícula, las mismas reuniones hilarios, la misma hipocresía de ¿no? En todas las Sí. partes, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo igual, 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 igual. Sí. Ujú. Que eso es muy bueno el tema que traes porque eso te lleva a preguntar, bueno, si todo es igual, ¿qué es lo diferencial? Dos bancos que operan en un contexto similar, en un mercado similar, con herramientas similares, y las estructuras son similares, porque vas a encontrar más o menos lo mismo y la tecnología es más o menos similar, ¿qué es lo que te diferencia? En ese punto, lo que termina pasando es que te diferencia la cantidad o los márgenes, empezar a competir por eficiencia de margen, lo cual enferma muchas veces el negocio Mm. porque inmediatamente conecta con la eficiencia, ¿no es cierto? Entonces eficientizás para mejorar los márgenes, no estás pensando nunca en el valor creado para el cliente, el Sí, mercado, el ecosistema, etcétera. es No, verdad. y el otro punto es esta idea de que eh, empieza a ser importante el tamaño y para el tamaño es importante la inversión. Entonces empezás a tomar riesgos inusitados porque tenés que ir a buscar inversión o hacer merchant acquisition, una cantidad de cosas porque lo importante es ganar mercado en función del volumen, no del producto, no de la satisfacción, no de la organización, ¿no es cierto? Es Ujú. como entras en una trampa que de todas maneras, mientras nuestros clientes lo quieran pagar, vas a tener vida. Es decir, los comportamientos pueden ser nocivos Sí, y mientras no se te pare el corazón, va a sí, parecer que nada malo ocurre, ¿no es cierto? sí, sí. Entonces, quiero que aprovechemos para contar con la comunidad y con quienes estén interesados, Ujú. que se vayan consumiendo esta información, este videocast. Eh, ¿Qué es lo que
tenemos que activar, desbloquear, concientizar? ¿Cómo ayudamos a que organizaciones centralizadas, más allá de la crítica que tenemos y cómo intentamos irritarlas, todo, digo, ¿qué debiéramos ayudarles a entender para que esa centralización pueda pasar a estados de descentralización suficientes para decir, ok, hay una diferencia? No es que saqué un equipo acá y ahora estoy descentralizado. No, porque los conceptos, los síntomas de centralización están en la estructura. Entonces tengo que operar sobre la estructura, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hay un concepto nada más que te dejo, Ajá. que vos lo mencionaste y que yo lo quiero traer como para que lo vayamos conversando, lo vayamos descubriendo, que es cuál es el beta mínimo viable. Y acá me parece interesante porque es un problema en el que te metiste vos. ¿Cuál es ese beta mínimo viable? ¿Qué pensás? ¿Por dónde empezamos? El desafío de una transformación beta es partir de algo y llegar en algo diferente, ¿no? Llegar en mando y control con sus estructuras funcionalmente, porque nuestro tópico es diseños celulares en compañías altamente centralizadas. Es posible, ¿sí? Así es. No sé por qué pusiste la pregunta así, no importa tampoco mucho, pero es una provocación, ¿no? Sí. Porque la respuesta de cierto modo es: cualquier organización altamente centralizada puede tornarse una organización altamente descentralizada. Claro. ¿Sí? Pero hace falta la transformación. Hay que transformarse Sí, sí. en el camino, ¿no? El camino es descentralizarse. ¿Qué significa? Y por eso acabamos de discutir un poco la situación de las empresas, como los bancos, las telefonías, etcétera. Y claro, típicamente el esfuerzo en el cual están las empresas grandes o menos grandes, ¿eh? Sí, a partir de 50 personas y hasta las de 50.000 o 500.000 personas. Sí. Las organizaciones están acostumbrados a discutir niveles, camadas de gestión, ¿no? Debemos tener más gerentes o cámaras de niveles gerenciales o menos. Vamos a reorganizar quién está arriba y abajo, y si tenemos aquí 2 áreas de negocio o 3 o 5, estamos acostumbrados a manipular la pirámide, pero no, jamás eso es sobre verdadera descentralización. Claro. Sí, estos debates son de reorganización, de optimización, de gestión de costes y no sé qué, optimizaciones, pero es partir del mando y control y ir para un diseño celular no es optimización, es superación del sistema. ¿Sí? Claro. Como en el 84, 85 en Argentina, partir de la autocracia y para un... Y pasar a la democracia. ¿Sí? Sí, ahí me gustaría solo preguntarte porque lo mencionaste nada más. Y escuchar desde el concepto de eficiencia, que se habla tanto en nombre de la eficiencia, y que después entendés que toman decisiones para atravesar transformaciones que son antieficientes, digamos. Sí. ¿Cuál es el concepto de eficiencia? No desaparece en beta, porque la eficiencia en contextos de certidumbre, en contextos complicados, no complejos, es totalmente viable. Digamos, no hay una idea de que la eficiencia no se utiliza. No, claro que se utiliza la eficiencia. El tema es dónde utilizas eficiencia como concepto y como herramienta de mejora. Sí, y creo que la dominancia del debate sobre eficiencia viene del comando y control. ¿No? Por ejemplo, si ves que hay un problema de coste, aquí en esta lógica tienes un ejecutivo responsable que va a optimizar su área y que va a buscar eficiencia a través de los métodos disponibles en este modelo. Que Claro. son dirigir más, dirigir menos, comandar diferente o más, o no sé qué. ¿Sí? Cortar costes, que es una cosa ridícula que no funciona porque no impacta verdaderamente la eficacia y eficiencia de la organización. Entonces yo creo que este debate de eficiencia es un típico resultado de una organización de mando y control, porque nosotros nos quejamos aquí de costes indirectos,
problemas de ineficiencia, problemas de falta de motivación, son los fantasmas que la propia organización de mando y control produce, ¿no? Los Claro, síntomas. de hecho, estoy reflexionando acerca de lo que mencionas y en primera instancia la idea de que las personas son recursos que viene de la época industrial, ¿no? Sí, Hace que se los trate en procesos de eficientización justamente como si fuera recursos, ¿no? sí, sí. Y el otro punto está en que mi pregunta es, si ahora piensas que eficientizar significa, por ejemplo, reducir personas, Ajá. no quiero decir que a veces no se considere, no estoy hablando de eso, ¿no? Lo que digo es, ¿qué hiciste todo este tiempo si ahora te das cuenta que te sobran 100 personas? Claro, ¿Cuál era? esa cuestión mecanística. Claro, ¿por qué antes sí y ahora no? Entonces la respuesta puede ser muy honesta, puede ser porque cambió el contexto. ¿Y quién se dio cuenta que entonces la gente está adormecida porque las personas podían presuponer que estaban sobredimensionados, ¿no es cierto? Entonces tenían mucha gente para operar algo que en un contexto no iba a funcionar, ¿sí? Esta es la organización floja. Claro. Sí, y claro, adormecida de cierta manera. La creación de valor va a dormir en este tipo de organización. Entonces, ¿cuál es el diseño estructural? El diseño celular presupone que la organización, en realidad, la realidad sistémica de una organización es que la creación de valor ocurre dentro de equipos, células, que llamamos de células, ¿sí? Para clientes aquí en la periferia, para clientes, ¿sí? Y puede haber también equipos en el centro sirviendo a la periferia. Es muy simple el concepto, ¿sí? Y que toda la venta externa, vamos a decir, y el servicio externo y toda la creación directa para el cliente esté hecho en la periferia. La gran verdad es que, asimismo, en una organización aflojada al máximo, súper Sí, floja, sí, ¿sí? Muy burocrática, muy centralizada. Asimismo, la realidad sistémica es que la organización produce valor así, del centro hacia la periferia, hacia el cliente externo. De cierto modo, la organización beta se esconde en una organización alfa. Esto es la tragedia de las organizaciones de hoy, claro, que que es la la estructura de creación de valores. valor se esconde en en la estructura de pirámide. Mejor, mejor. La estru- esa es, eso Me es, controlo, hoy me la controlo. estructura de valor existe, pero está desplegada en la estructura formal Exactamente. y restringida. Bueno, hay algo, quiero rescatar algo que has dicho recién que es muy interesante. El principio de diseño es muy elemental, pero quiero hacer doble clic en esto. ¿Por qué equipos en la periferia? Porque hay, primero por la capilaridad, está la gente que entiende al cliente, está cerquita del cliente. Sí. Son pocas personas, por lo tanto los costos y los esfuerzos de coordinación y orquestación son menores y se da de manera más natural, porque un equipo es un grupo de 6 más menos algo de personas y puede resolver todo, entonces facilita la autonomía y permite que el cliente tenga respuesta más rápido. Digamos, hay un montón de razones por las cuales el equipo construyendo valor y cerca del cliente es mucho mejor. Exactamente. Porque Exacto. recibe Pedido. el pull Claro. del mercado externo, del cliente externo. No es presión, es lo opuesto, ¿eh? El empuje, ¿cómo se llama? Sí, sí, empuje, empuje, sí, sí, el Empuje. jalar, el pull, está bien, El pull, sí. ¿No? La periferia recibe esta fuerza, vamos a decir, no es el centro. El centro tal vez sea presionado o recibe el empuje de los dueños, por claro. ejemplo, o del gobierno, etcétera, y del departamento de impuestos, etcétera. Pero en todos los lados, los clientes empujan, ¿no? Quiere decir que hay una constante fuerza implicando la organización. Y claro, en este diseño piramidal, la orientación es hacia adentro, hacia arriba, que es hacia adentro, hasta los jefes. Si dibujamos una organización así, es por eso que lo hacemos así en el diseño de estructura celular,
¿sí? No es por nada, que Claro. queremos que los clientes siempre estresan la organización, o imponen su fuerza en la periferia. Y la periferia o responde inteligentemente o no responde. El centro no puede dirigir a la periferia porque la periferia ya es dirigida por el mercado, por los clientes externos. Claro, entonces ahí reemplazar, no necesitas a alguien que te diga, porque lo entendés, tu intimidad con el contexto te hace que lo entiendas rápidamente. Ahí es donde Y de cierto modo, tú hablaste de eficiencia antes, ¿eh? Esto sí, tiene que ver. Si tienes este tipo de modelo, ¿dónde ocurre la búsqueda, la optimización, la búsqueda por la mayor eficiencia? cerca del cliente. Naturalmente en todos los equipos, porque Claro, ellos se mueven, ¿eh? Tienen que servir a los clientes, cobrar de los clientes. Y claro. quieren crecer y aprender y no sé, mejorar el negocio, entonces van a mejorar las cosas. Y ellos ven sus resultados, ¿no? Las Sí, pérdidas las y ganancias. pérdidas y ganancias. Entonces tienen toda razón para mejorar su optimización. Y van a buscar también mejora por el centro. Van a decir, mira, ustedes aquí de contabilidad y no sé qué, finanzas, tienen que mejorar su servicio y dejarlo más eficiente, más barato para nosotros, la periferia. Y estamos exigiendo eso también, ¿sí? Bueno, ahí encontramos otro de los bloqueantes conceptuales en los cuales trabajamos mucho, es la idea de no existe, más allá que uno sepa que en el destino final o en el tránsito aparece, pero no empieces por el centro emerge porque la periferia lo necesita y eso es práctico. Es decir, no te sientas un equipo de centro porque mi pregunta es, ¿y quién va a pagar por vos? ¿Quién te instanció? ¿Quién dijo que te necesitaba? ¿No es Sí. cierto? Tenemos Entonces, que empezar por la periferia, que es esta parte, y cuando tenemos esto, cuando tenemos suficientemente, cómo formar equipos suficientemente autónomos en la periferia de sí. negocio, el resto es el centro. Bueno, preguntas típicas en ese punto que aparecen en todos lados es, tengo temor de perder el gobierno. Gobierno es una palabra que esconde un montón de cosas, igual que estándares, ¿no? Hago un apartado acá. Muchas veces se enfoca en la idea de estandarización, se esconde atrás la idea del control, ¿no es cierto? Estandarizar. Los estándares, en particular, deben ser requeridos por el mercado, por el cliente, por quien sea. Yo voy a consumir un producto si está sujeto a ciertos estándares. Nos pasa con clientes que para acceder a ciertos mercados deben cumplir ciertas normas. Y eso Claro, no hay ninguna discusión. Eso debe ser así. exactamente. Luego, la idea de estandarizar internamente esconde algo de uniformar. Esconde algo de decir, todos deben hacer lo mismo. Y ante la pregunta, muy honesta la respuesta es, porque no puede ser que hayan 10 equipos que estén haciendo cosas distintas. Sí, sí. Claro, y la pregunta es, ¿por qué? Si es en beneficio del cliente, si es en beneficio de la adaptación, si es en beneficio de los mismos miembros del equipo, ¿por qué no poner a hacer cosas distintas? Sí. Sí. ¿Es una pregunta o una Claro, respuesta? eso es lo que emerge. Alguien tiene que estandarizar, o si hay 3 equipos que trabajan con automatización, debieran automatizar todos igual, por ejemplo. ¿Sí? Esto es un tema clásico de la área de autoorganización y de Lean en particular también. ¿Sí? ¿Qué son los patrones? ¿Para qué? ¿Los estándares para qué? Y creo que es importante distinguir de la manera que tú lo hiciste entre cosas que vienen de fuera, una Claro, certificación ISO, ¿no? Es requerido y es un padrón y o lo cumples o estás fuera del negocio eventualmente, ¿sí? claro, O claro. las normas gubernamentales o industriales. En la industria de salud, por ejemplo, hay un montón de normas o alimentos, etcétera, Sí, etcétera. sí, 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 Entonces, alimentos. las cumples, punto. Los otros patrones, pero los patrones también existen internamente. Hay patrones fuera de estos
impuestos externamente, que son innegociables. Claro, eso no tenés Sí, alternativa, no hay discusión ahí. exactamente. Pero los padrones internos en comando y control sirven son parte del direccionamiento de la organización, Sí, ¿sí? Para mantener el control. Ahora en una organización beta, y Toyota es el ejemplo más famoso por haber partido para otro entendimiento de padrones. Padrones, según Toyota, son niveles de calidad, niveles de control que cada equipo se autoimpone para organizar su trabajo, para controlar su propio trabajo. Entonces, en Toyota o en Beta, el padrón interno no es una herramienta de la gobernanza del centro sobre la periferia sobre claro. todos. Es una herramienta que cada equipo utiliza padrones para definir el nivel de donde están y después intenta realizar un nivel mejor. Entonces, cuando tienes un padrón, tu intención es llegar a un padrón mejor. Claro, claro. Sí, Parece obvio, es ¿no? parte del Entonces, proceso padrón en Toyota es algo totalmente diferente que un padrón en... No, de hecho, Vale, incorporar o adoptar un patrón, un estándar, lo que sea, debería ser algo que tenga incidencia en las metas relativas para variar el actual versus el actual. No, exactamente. no, por eso, en las estructuras tradicionales, la adopción de estándares es un seguro que compra normalmente los altos mandos para decir que la organización está trabajando con calidad. Y estoy seguro que lo hacen con honestidad. Es decir, tenemos que implementar eso porque con eso yo me quedo tranquilo de que estamos trabajando en productos de calidad. Claro. Pero Y que después van a todos leer, sean iguales. Todos sean iguales. claro, claro. Y después leamos, después cuando lees el NPS o la satisfacción del cliente, es horrible, sigue siendo horrible. Pero, o tenés problemas. Vas a decir, pero ¿cómo si los procesos son estándares, hemos adoptado las normas más altas en calidad de la industria, Yeah. hemos comprado las mejores máquinas, pero ¿por qué seguimos teniendo este problema? Porque hay un problema sistémico dentro de cómo están organizados y cuán lejos se ponen del cliente y del contexto cambiante del mercado, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, cuando aparecen estas ideas y acá una pregunta muy puntual, retomemos el tema, por ejemplo, de una automatización o de la necesidad de una plataforma común, porque lo van a usar en distintos equipos de la periferia. Mhm. ¿Cómo harían si eso es algo que tiene que mantenerse en el tiempo? ¿Cómo sería ese beta mínimo viable o esa aplicación de principios para poder llevar y decir, ok, sí, necesitamos un ERP, necesitamos un sistema de pago de sueldos, necesitamos una plataforma de automatización que nos sirva a todos? La decisión, primero es que la decisión no la toma el jefe o el departamento de compras, la toman los equipos de la periferia acordando y colaborando que hay un requisito de eso y que pueden pagarlo. ¿Sí? En principio, sí. Yo, en la realidad de mi trabajo como consultor, y la tuya también como consultor de transformación, creo que eso no es un problema que aparece, en verdad. ¿Por qué? Porque acabamos trabajando con empresas que inician como alfa, que ya tienen un ERP, que ya tienen un montón de softwares. Típicamente en mi trabajo, salvo raras veces, mis clientes nunca, para hacer la transformación, nunca han comprado un software en el Eso camino. estoy de acuerdo, pero las parametrizaciones de los productos, las configuraciones son distintas en una empresa alfa que en una beta. Ah, sí. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy real de un cliente actual aquí en Alemania. Cuando empezamos a trabajar, descubrimos que la empresa tenía 20 categorías de ventas en su sistema de contabilidad, de facturación. 20 categorías de facturación de Sí, sí, sí. productos, servicios, etcétera. Quiere decir, era para nada, eran categorías totalmente obsoletas, algunas no utilizadas, ridículas. Entonces había un montón de categorías, nadie lo podría utilizar. Ujú. Entonces, uno de los primeros pasos para aumentar la transparencia fue ir para 5 categorías de venta o de... ¿Eran segmentos de clientes o eran no, tipos? Sí. tipos de facturación, por ejemplo, productos de software,
una categoría en realidad es la licencia de software o suscripción de software, servicio y cualificación. Servicios de cualificación y otros servicios, vamos a decir. Así, llegar en pocas categorías de venta para que entiendas mejor en dónde estamos ganando dinero, cuánta venta estamos haciendo, en qué, por qué estamos haciendo así, ¿sí? Claro, La idea claro. es entender su negocio mejor a través de la distinción diferente de los diferentes tipos de servicio y negocios, ¿sí? Y Claro. no por producto. El vuestro es interesante. En una organización beta, la rentabilidad del producto no importa. Solo importa la rentabilidad de cada célula. Eso es muy importante en diseño de estructura de celular. En Toyota no importa la rentabilidad del coche, importa la rentabilidad del equipo. Claro. Esa es una... No aíslan el producto. radicalísimo. Claro, claro. Bueno, hay un problema para ahí. que el equipo pueda entender su negocio, ellos necesitan entender sus diferentes categorías de servicio, de producto y servicio, no de producto de verdad, pero qué tipos de negocio podemos ofrecer al cliente. ¿Ah? Claro. Y eso nunca pueden ser 20 categorías, es decir, ahí nadie captura información, ¿no? En este caso, optamos por 5 categorías. Entonces, hoy ya, dentro de los 90 días de la transformación, ellos están en el medio del cambio, de la transformación todavía, ellos ya tienen un entendimiento mucho mejor de su propia venta, de sus categorías, no solamente de sus costes, pero también de su... Sí, de lo que ven, de la naturaleza de lo que les genera sustentabilidad, digamos, porque sí. no se pierden en un mar de métricas y KPIs y todo, sino que simplifican para poder crear más resultados. Exacto. Esto que comentas ocurre en organizaciones que tienen segmentado o dividido la venta y la preventa de la entrega del producto. Entonces, claro, es casi curioso porque a ventas le pagan comisiones o bonos por revenue, por el volumen de ventas, claro. Pero después la entrega de productos, proyectos, lo que sea, a veces es de otra. Entonces, claro, nunca nadie tendrá un sentimiento de eficacia, eficiencia, o de accountability, valor. claro. No hay cómo. Y a eso le agregamos cuotas fijas de venta, con lo cual, cuando faltan 15 minutos para el cierre de la venta, de la cuota del trimestre, del Q, yo vendo lo que dé lugar a vender, porque si no tengo mi cuota, no tengo mi bono. Y eso decanta en un montón de vicios hacia adentro. Claro, ¿sí? claro. Y aquí la idea, evidentemente, es no tener cuota, no tener metas fijas ninguna. Entonces, cada equipo intenta ser rentable y para eso tiene que vender y crear valor y entregar producto y cobrar al cliente y ganar nuevos clientes. La premisa que es central es: los modelos beta maximizan la capacidad de rentabilidad real de las organizaciones. Exactamente. Maximizan. Llevan Esto ni siquiera es capitalismo, eso es socialismo de bajo nivel. Esto es... No estoy hablando de socialismo utópico, ¿no? Esto sí No, estoy hablando... es socialismo real de mierda, sí. Yo creo que es más parecido a autocracias, a monarquías, digamos. Eso, Al mismo tiempo, sí, pero porque el socialismo soviético siempre fue exactamente eso. Fue parecido. Entonces, en ese sentido, puntualmente, lo importante es que estos cambios, al contrario de lo que se piensa, maximizan la capacidad de generar rentabilidad. Exactamente. Pero te obligan a que los principios de diseño que estoy poniendo en el subtítulo, en el título, son distintos a como los piensas ahora. Porque para que un vendedor venda bien y responsablemente, tienen que entender cómo se crea valor y que él es partícipe de ese ciclo de creación de valor. Él no es alguien que despacha cosas que ya vendí y yo ya tengo mi comisión. Ahí genera una desconexión, eso es muy grande con la creación de valor, ¿no es cierto? Entonces, ahí pensemos en esto. Dame una oportunidad solo para encerrar este pensamiento tuyo.
como bien lo describiste, en una organización alfa con departamentos, uno vende, uno entrega producto o servicio, el otro cobra, el otro lo logística, es todo separado, nadie tiene la responsabilidad de inicio a fin. Pero hay una cosa peor, y después hay alguien que cuida del cliente, que son los Customer Advocates. Entonces, claro. Y otro departamento que recibe las quejas, claro, que son los perdidos, ¿sí? Claro, la idea en una organización beta es que una célula en la periferia haga de inicio a fin todo el proceso, de la venta hacia la facturación y post servicio y ganar nuevos clientes, todo en una célula. Y la pregunta es, ok, si un equipo de 7 personas no puede hacerlo todo, ¿cuáles son las cosas que ellos tenemos que sacar de aquí para dejarlo en el centro? ¿Será que es parte de la producción o la producción? ¿Será que es parte del desarrollo del software? Contabilidad, sin duda. Claro. Pero lo demás, casi todo, idealmente debe estar ocurriendo en la periferia. Fin hasta para que cada célula de periferia pueda sentirse y actuar de manera emprendedora, totalmente, full. Eso, totalmente. Eso me lleva a pensar, dijiste algo que no es menor. Contabilidad es un requisito legal, fiscal y de compliance con el ecosistema donde opera. No así finanzas, que es distinto. Finanzas como tal, que es quien normalmente en las organizaciones cuida la rentabilidad. Cuando vos descentralizás eso, también tenés que cederle a los equipos de la periferia. ¿De qué finanzas estás hablando? No, Las áreas de finanzas son las áreas que hacen el pricing, que cuidan el presupuesto, que cuidan la rentabilidad, que hacen el margen. Tengo casos, ¿se entiende? Digamos, hay casos ahora donde el vendedor, para entregar una propuesta, le pide participación a los técnicos, a los arquitectos, dimensionan y pasa a un área que es el que calcula el precio, porque solo ellos pueden calcular el precio y el margen. Sí. Y lo que yo llamo los taxis, los impuestos internos de las organizaciones, project Estás hablando management. de gerentes de producto, precificadores. Sí, más allá de los roles, para gerentes. Gente, sí, es eso, pero es gente que solo ellos pueden calcular el margen, porque son los que saben calcular. Entonces, esto necesita descentralizar también. Totalmente. Claro, la contabilidad es otra cosa, porque la contabilidad es requerida, es necesaria, son los papeles de la organización que tenés que presentar al banco, sobre los cuales pagás impuestos anualmente, que presentás si tu empresa cotiza públicamente. Sí. Eso no tiene que ver con otras cosas que se terminan descentralizando, ¿no? Entonces, hay que entender que el nivel de tensión que se genera en este tipo de centralizaciones es muy importante. O sea, si sientes que estás haciendo esto, pero nada está pasando o nada está cambiando, hay algo que no está ocurriendo, ¿sí? Digamos, en ese punto. Entonces, recuperemos el concepto que te había dicho. Si tuviéramos, y yo sé que esto es un desafío para vos, pero digo, porque posiblemente no hay algo mínimo, pero si tuviéramos que animar a una organización en decirle, vamos a ir hacia un beta que tiene que estar atravesado por los principios, por las 12 leyes, ¿sí? Hay algo que sea, y las organizaciones están siempre en beta porque están evolucionando y adaptándose continuamente. De hecho, ahí está la potencia de las metas relativas, que cuesta mucho entender. Las metas relativas te mueven a estar todo el tiempo mirando actual versus actual, lo cual te introduce en una tensión de mejora continua que no estamos acostumbrados. Exactamente. Ni siquiera lo imaginamos, ¿no es cierto? Ni siquiera lo imaginamos. Mi respuesta sería la siguiente. La organización es alfa y quiere ir al beta, ¿sí? Y si preguntas cuál es el beta mínimo viable, mi respuesta sería indirecta, vamos a decir. Ok, si presuponemos que cualquier organización alfa puede tornarse beta, puede transformarse en 90 días, ¿a dónde puedes llegar? ¿Será que en 90 días ya será todo perfecto? Y probablemente no. Pero un índice que llegaste a algo es que vas a eliminar esta estructura departamental y niveles jerárquicos también y crear la estructura celular.
Ok. Esto es parte de lo mínimo viable. En los 90 días hay que tener el go live, que lo que llamamos de go live, ¿sí? La realización de esta estructura celular. En los 90 días eso debe ocurrir. Eso quiere decir, a veces este go live solo ocurre pocos días antes del segundo open space, porque aquí hay un open space 1 y aquí hay otro open space 2, con 90 días en el medio, ¿sí? Y si Ok. me preguntas cuál es el indicador de que llegaste a algo, yo diría, bueno, tienes que realizar esta estructura aquí. Tiene que tornarse real, ¿sí? Sí, una Porque cosa que te agregaría, dejan de existir y ahora tienes células. claro, una cosa que agregaría como condimento extra es que es una estructura celular que cede el comando a la periferia. No es solo una estructura celular, ¿no es cierto? Es Digamos. una estructura. Nosotros estamos hablando aquí implícitamente de un concepto. Tú lo tienes en la pared atrás de Sí, ti, sí, 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 ¿sí? sí, sí. Este concepto se llama en castellano ahora, ¿cómo lo llamamos? Diseño de estructura celular. Esto Estructura es celular. una tecnología social desarrollada en el 2000 o 2020 o 2019 por Silke, ¿no? Y es un concepto que cada uno puede buscar en la internet, en cellstructuredesign.com, ¿sí? Ujú. Y claro, parte mínimo de este concepto es que hay una distinción entre periferia y centro y que el centro sirve a la periferia y no al revés, sí. La Claro, periferia tiene que estar en el poder. Todo el negocio será hecho por la periferia y no por el centro. Entonces, si una claro. empresa tiene 70 millones de venta, 70 Sí, sí, millones sí. de dólares, y hay 70 células en la periferia, cada una al promedio hace $1 millón de ventas. Y el Claro, centro, cero. El centro vende para la periferia para que la periferia pueda vender para el mercado externo. ¿Sí? Esa es la lógica, eso es lo mínimo. claro. Lo que pasa es que nosotros a veces eso lo acá está. Eso es el concepto, la visión del concepto general, ¿no? En Claro. inglés. Ahora lo tenemos en castellano también, pero esto es en Sí, inglés. sí, Lo sí. vendemos como póster también. Cada uno puede comprar, bajar en la internet también. Pero hay algunas cosas que quiero ir rescatando de lo que comenta. Ujú. Existe una simplificación que me parece muy útil para quienes estén viendo esto por primera vez, y es, esto simplifica el diseño de las estructuras organizacionales, porque hace más parecido la estructura de creación de valor, que es lo que le da sustentabilidad, a la estructura formal. Digamos, la estructura formal es la de creación de valor. No hay otra que distraiga, ¿sí? Por un lado. Y esta tiene que morir, Sí. esta estructura. ¿Sí? Yo, Eso no yo soy, quiere yo, soy, decir yo que soy más muere bueno. Yo digo que se tiene que reducir a su mínimo tamaño posible. la Vos sos más estructura malo. formal. Exactamente. Es- Significa que vas a seguir, si tienes un CEO aquí, sí, CEO. Aquí lo vas a tener que tener también, ¿no? Y un CFO, no sé qué, por cuestiones legales meramente, ¿sí? Pero probablemente vas a tener menos gerentes aquí que aquí, ¿sí? sí, 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 de Pero acuerdo. vas a tener el mínimo necesario, como el CEO, no sé, si tienes aquí una persona responsable por la seguridad del trabajo, la vas a tener que tener aquí también porque es una cuestión legal, pero vas a tener menos gerentes dirigiendo el negocio. Eso no significa que vas a tener que despedir gente, pero que Sí, gerentes hay una pueden hacer reorientación. trabajo, No, pueden hay un hacerlo aquí. rediseño. Claro, hay un rediseño de nosotros en roles nuevos, en roles que trabajan de una manera distinta dentro de las estructuras de valor, ¿no? Porque al eliminar las necesidades de spam de control piramidal, hay un montón de cosas que hacían las personas que solo estaban para garantizar, exactamente, hay que garantizar esa estructura que ahora tienen que estar distribuidos en la estructura de valor. Entonces es otra cosa, digamos, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Y puedo darte un ejemplo Sí, específico sí. también en esto, si quieres. Hicimos una transformación así en la primera mitad, en el primer semestre de este año, Ujú. donde creo que hubo 74 gerentes cuando empezamos. Sí, Y cuando el proceso en esta estructura, sí. bastan 19 gerentes.
ejecutivos, sí. Y el resto de las personas, el resto de las personas están en la estructura de valor. Exactamente. Los demás, que son 50 y algo, ¿no? 50 y pico, Sí. pueden volver al trabajo, vamos a decir, pueden volver a la creación de valor que aumenta, por su vez, la rentabilidad, la eficacia, la eficiencia, la mejora. Eso no quiere decir que ¿no? tuvieron que salir 50 gerentes, no, vas a Y claro, Distribuir. mucha gente mucho feliz. Hicimos un montón de gente muy feliz con este cambio, ¿eh? Ejecutivos, porque mucha gente que tenía que dejar de ser gerente, dijeron, ah, qué fantástico, ahora puedo volver a trabajar con el producto o con los proyectos. Bueno, pero ahí tenés, estoy de acuerdo, ¿qué empieza a aparecer? Y volvemos a los sistemas, volvemos a algo que eran algo que pongo ahora en el título. ¿Cuáles eran los principales bloqueantes? Acá, esto que está en el ticker abajo, ¿viste? Ujú. Principales bloqueantes en la descentralización. Una era que cuando ocurría esto que acabas de plantear, la, la estructura tradicional, por ejemplo, áreas que mantienen la documentación de la estructura y los sistemas de la estructura, hay Ujú. muchos, dicen, pero ahora va a haber un gerente, para nosotros un gerente tiene como definición que debe tener a cargo X cantidad de personas. Hay Sí, una regla que se llama span de control. sí, 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 sí. Entonces, si esa persona pasa a ser parte de equipos, ya no lo podemos configurar. O sea, no, va a ser injusto, porque entonces va a haber una persona que esté dentro de los equipos, que tiene el rol en la estructura de gerente, pero que no es más gerente y va a ser par de alguien que acaba de entrar en la organización, Ujú. ¿cierto? Eso es uno de los principales bloqueantes que tenemos cuando hacemos estos procesos de descentralización. Para mí no lo veo como un bloqueante. No veo cómo eso bloquea alguna cosa de estas. Si hay un contrato aquí con un gerente, la persona Sí, tiene un contrato de gerente con tal poderes y aquí no va a seguir como gerente eventualmente esa persona. La idea es que no siga a ser gerente, pero que, sí, que se torne un especialista de algo, ¿no? claro. Eh, claro que la idea no es reducir el sueldo, ¿no? ¿Cómo No, vamos aparte, a cambiar el contrato? legalmente no se puede. Legalmente, en la mayoría de los países no Exactamente. se puede. Gracias a Dios, los países desarrollados garantizan el Sí, mantenimiento del claro. sueldo, pero claro, eventualmente vas a tener que hacer un otro contrato con esa persona que preserva el sueldo, pero cambia los roles formales, vamos a decir. Los Sí, roles, pero eso no claro. es un bloqueante. Yo llamo eso algo para hacer. Es un trabajo, es un deber. En los 90 días, eventualmente tienes que cambiar algunos contratos laborales con algunas personas. Eso es parte del trabajo. Eso es parte Es del parte cambio. nuestra de organizar esto para que eso pueda funcionar y para que no se torne eso un bloqueante para la adopción de este diseño. Es parte del trabajo. ¿Sí? Totalmente, Y claro, totalmente. sin que la persona sufra una pérdida de un trauma psicológico o una pérdida de sueldo, evidentemente. La idea es Bueno, que las personas no pierdan nada, que todo el mundo gane, ¿sí? Que la para el organización gane. contexto, para el contexto global y de evolución tecnológico y social que tenemos, hay muchas más cosas preocupantes afuera de particularmente eso, digamos. En general, la inteligencia artificial, ética de la inteligencia artificial, concentración de poder. Hay un montón de cosas que están ocurriendo que, digamos, esto debería ser una oportunidad, no No, no, no es tan grave. mira, yo no digo que es fácil Claro, cambiar ese contrato. Por ejemplo, si partimos de la premisa que para cada uno de los 70 y 40 gerentes que no sigue siendo gerente, vas a tener que negociar otro contrato de trabajo, serían 50 contratos de trabajo a negociar. claro, Es claro. trabajo serio, eso es algo. Y todo eso tiene que ocurrir y ser encerrado en 90 días, idealmente. Sí, y ahí es donde las organizaciones, Es serio. No es un no poco de solo es serio, puede no ser un solo es gran serio, desafío, pero no es solo es posible. serio, es mucho trabajo, no solo es serio. Exactamente. Es serio porque nadie haría esto en términos de un juego que no tenga resultados concretos. Este, pero requiere mucho trabajo de múltiples áreas, de múltiples personas Claro. agrupados por
las leyes, ¿no es cierto? Porque lo que, Claro, es un buen ejemplo, creo, esta necesidad laboral, vamos a decir, cambios laborales de contratos, sirven para ejemplificar por qué vale la pena activar todo el mundo para hacer ese proceso juntos, ¿sí? En Open Space Beta, todo el mundo recibe una invitación del sponsor para hacerse parte del proceso, ¿no? O según para unirse a ese esfuerzo, para que todos lo hagan juntos al mismo tiempo, en el mismo espíritu beta, en el mismo tiempo, en los 90 días, ¿sí? Y claro, si todo el mundo, si casi todo el mundo aparece en Open Space 1 y acepta el desafío, tienes un montón de gente que puede administrar ese tipo de trabajo y será totalmente alineado. Todo el mundo aquí ya se dará cuenta, bueno, vamos a tener menos ejecutivos y gerentes. ¿Cómo vamos a manejar eso laboralmente, legalmente, para que nadie sufra una pérdida? Son asuntos muy serios, muy necesarios para hacer transformación rápida ocurrir, ¿sí? Para posibilitar este tipo de cambio. Eso a veces se da de piñas, se choca con la idea de que, y yo lo he escuchado en colegas y en personas que contratan estos C-Level que dicen, vamos a hacer la transformación, pero la vamos a hacer muy lenta, porque esto es serio, hay que hacerlo lento y porque involucra a personas. Que sigue siendo un comportamiento alfa, porque es como decidir, yo voy a decidir y voy a cuidar de las personas porque yo sé a la velocidad que ellos pueden cambiar. Se sorprenderían a la velocidad que... Si eso fuera verdad, entonces Argentina todavía estuviera en la transformación de la dictadura militar hacia la democracia. No, y hay un montón de... Fue hecho en pocos meses. La transformación duró pocos meses, ¿sí? Y claro, con un cierto post en el 85 con los procesos contra los... Sí. ¿No? Hay esa maravillosa película, 1985. ¿Sí? Entonces, la transformación fue rápida de Argentina. Claro, con ciertos traumas todavía persiguiendo. Todavía hay madres en la Plaza de Mayo, ¿sí? La cosa nunca se entiende. No, y hay problemas, y mantenemos problemas que son sistémicos, digamos, al no cambiar sistémicamente. Claro, no puedes cambiar todas las leyes o el sector social o las leyes sociales para cambiarlos más. Nunca terminas, ¿no? Es eso. Un ejemplo que a mí me parece interesante es la idea de que, y que del time box, que es un poco esto de la velocidad, digamos, porque yo suelo usar el ejemplo de cuando decides cambiar de casa porque ya no, la casa en la que estás no te sirve. Vos no, porque tenés que refuncionalizar, porque tenés que vivirlo mejor, porque necesitas espacio para trabajar en home office, porque tus hijos también, porque se van, porque... Nunca harías una mudanza donde vayas moviendo de a una persona por año a una casa. Sería carísimo, claro. Miren, hay un momento donde nos mudamos. En esa mudanza te puede quedar una pared que pintar o te puede quedar una llave de luz que tenés que corregir posteriormente, pero la estructura es distinta y se vive de manera distinta y cada uno aborda su nuevo espacio y lo hacemos al mismo tiempo. Porque la coordinación nueva requiere de que todos estemos en el mismo lugar en la nueva estructura a la vez, no de a poquito. Porque si no, la tensión de co-living, de coexistencia que se hace, es muy fuerte y tiende a tirar para atrás. Diluye, ¿no es cierto? Hay una transformación mínima viable. Si no, no es transformación, es... Claro. Perpetuación. Claro. Sí. Que eso es lo que suele quedar oculto muchas veces porque las transformaciones se confunden con la adopción de métodos de prácticas, ¿no es cierto? Creo que vale siempre distinguir entre optimización y superación de un sistema. Transformación. Que esto es transformacional. Exactamente. O esto es trabajar el sistema. Trabajar el sistema, esto es trabajar gente muchas veces, ¿sí? Sí. Pero la transformación está aquí. Claro que y aquí, por ejemplo, aquí la cuestión de eficiencia es muy importante. ¿Sí?
La eficiencia la buscas por la optimización. Es un modo que las empresas están muy acostumbradas a trabajar, optimizando. Una reestructuración clásica tampoco es una superación del sistema, es una mera optimización. Vamos a tener una unidad de negocios más o menos, un jefe a más, un jefe a menos, una camada a más, un departamento a más. Eso es toda optimización. En el mismo modo, siempre las mismas ideas. Sí. ¿Sí? Y aquí, superación del sistema requiere cambiar, innovar las ideas también. Porque los principios de diseño no han cambiado. Los principios de diseño organizacional en el primero no cambian. ¿Sí? Exactamente. Los principios siguen los mismos, aquí cambian los principios. Claro. Y esto no es mal o bien. La pregunta es, ¿cuándo tenemos que superar el sistema? ¿Y cuándo Claro. vas a optimizar? Y claro que, salvo pocos ejemplos, las empresas siguen optimizando un modelo de la era industrial que ya no funciona más. Entonces, tienen que superar el sistema, tienen que partir para por un tiempo. Sí, totalmente. Y hay algo que a veces uno lo trata de hacer que lo piensen de qué está pasando actualmente en la sociedad, digamos. Hay muchas cosas que se equiparan. Vos querés descentralización, querés autonomía, querés velocidad, querés adaptabilidad, pero cuando entras dentro de organizaciones es como que fueras a la era prehistórica, ¿no? Es como que lo que querés ver afuera de adaptación y de velocidad de cambio, no estás dispuesto a hacerlo adentro, y mucho tiene que ver con que aplicamos, es como que somos Jekyll y Hyde en ese punto, ¿no? Aplicamos principios de diseño social que no son lo mismo que queremos dentro de las organizaciones, ¿sí? Me cuesta a veces entender qué nos pasa. Creo que tiene que ver con un tema de poder, de estatus, de una cantidad de cosas, pero de acumulación. Sí, claro. Para superar el sistema, eso siempre levanta cuestiones de poder. Aquí no necesariamente. Puede, pero no necesariamente. Y aquí, si quieres cambiar el sistema, eso levanta la pregunta, Claro, ¿cómo cambia el poder de las claro, personas? tenés que cambiar las distribuciones. Claro. Claro, claro. Cambian los poderes, como sabemos en realidad, ¿no? Porque ya que hay física organizacional, hay 3 estructuras en cada organización que producen diferentes poderes, ¿no? El poder jerárquico formal, el poder informal social y el poder de De creación de valor. reputación, de capacidad, de maestría, ¿sí? Sí. Entonces, transformar un sistema significa tocar en estas estructuras establecidas de distribución de poder y editarlas, y por eso hay que hacer acuerdos nuevos en sistemas de transformación, inevitablemente sobre poderes. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Y Claro, en sin hacer a nadie sufrir o se torna perdedor. La idea es, sí, vamos a cambiar la estructura de poderes, pero sin producir perdedores. Y ese es el desafío, hacerlo de una manera que sea aceptable para todos. Sí. Sí, me acuerdo que a mí me parece que esto que has comentado es central, porque hago un recap muy breve. Esto es los diseños de estructuras celulares organizados alrededor del valor son sencillos, son equipos en la periferia al mando de crear organizaciones sustentables que se conecten con el mercado, lo que habías mostrado 2 dibujos atrás. Primero se empieza por la periferia y luego va emergiendo el centro. Sí. En las organizaciones que ya existen, hay mucho que ya está, o sea que hay un paso, es como que tenemos un paso ganado porque ERPs o sistemas de pago de sueldos, sistemas contables ya existen y gente experta en eso ya existe, o sea que no es que tienes que salir a crearlo. Pero sí tiene que haber acuerdos de si queremos estar más cerca de los clientes y ser más adaptativos, tenemos que cambiar la estructura de poder y eso implica decisiones fuertes dentro de las organizaciones. Ahora, la premisa es, nadie va a perder, al contrario, todos vamos a ganar. Entonces, tenemos que ponernos tenemos que lograr esa sintonía internamente, ¿no? Sí. Esto para mí es un desafío para nosotros, consultores. Si queremos ayudar a clientes, empresas, clientes a hacer este tipo de transformación, que es fuerte,
muy Sí, sí. esencial, tiene que ver con identidades profesionales, con carreras, toca en todo eso, ¿sí? Si queremos ayudar empresas, nuestros clientes, tú eres consultor, yo soy consultor, ¿ah? Si queremos nuestros clientes hacer este tipo de transformación, es nuestro deber de mirar, de ayudar a nuestros clientes, a las organizaciones, a no producir perdedores y vencedores, a equilibrar, a garantizar la ética, la postura ética, y también para que nadie se siente enganado, Sí, sí, engañado ¿sí? o fuera. Claro que hacer este tipo de transformación tiene un coste. Por ejemplo, estoy acostumbrado a tener mi oficina Enorme, grande y claro, grande, isolado, nadie puede hablar conmigo, y ahí en la transformación eventualmente vas a decir, no, bueno, no puede funcionar exactamente así, tenemos que cambiar un poco la accesibilidad de los... claro. Tú también, CEO, te tornarás parte de un equipo, del centro eventualmente, y no puedes aislarte de la organización. Ese tipo de cambio puede ser necesario, ¿sí? O como las oficinas son diseñadas. Puede haber cambio. O Sí. títulos. Eventualmente vas a tener que eliminar algunos títulos. Vicepresidente de, no sé, de desayunos. Claro. Vas a eliminar títulos, pero eso no significa que tienes que tornar es un juego de perder y ganar. Y esto es nuestro desafío para Nuestro propósito cuando los ayudamos. profesionales de cambio, los consultores de cuidar, ¿no? Para que no haya... Y creo que ahí, No es necesario tampoco. sí, y también nuestro trabajo y un mensaje a los sponsors, creo que es muy importante, es si sientes que no estás trabajando en un diseño nuevo, distinto, absolutamente basado en principios completamente distintos, y crees que esto es simplemente un tema de convencer a la gente de que hay algo nuevo ahí, algo no está ocurriendo bien. Es por eso que me parece brillante que desarrollaste el juego, el Flipo, ¿no? Para que las personas puedan en una interacción, en un juego, imaginar estos cambios y de cierta manera sentir esos cambios. Ah, maravilloso. Muéstralo otra vez. No lo he visto todavía. Bonito, muy bien, muy bien. Ahí ¿Eso va. se juega con cuántas personas alrededor de una mesa? Mesas de 4 personas, de 3 o 4 personas, pero Pues, pueden jugarlo pues, 200 personas en en muchas simultáneo. más. Sí. Y me parece excelente, ¿no? Porque, claro, haciendo una transformación, no es trivial imaginar cómo será este futuro diferente, Ujú. esta organización. Vos Y sabés que claro, eso el es, equipo es una manera, jugar este juego es una manera para envisionarlo, imaginarlo, presentirlo un poco, a pesar de que... claro, ¿Sí? eso que has dicho es muy interesante desde la psicología porque es la creación de metáforas, que vos le llamás también storytelling en algún lugar, pero digo, crear la metáfora, que es conectar con algo que conocemos, cómo operaría ese lugar destino, ese lugar soñado, es muy importante y eso solo se puede hacer abriendo conversaciones honestas, serias, profundas, etcétera. No, esto no se trata de crear pensamiento ilusorio, que es el pensamiento que te hace sentir bien aunque sabes que estás yendo hacia Sí. la cámara de muerte. Y ¿No? claro que parte de la seriedad de un proceso, cuando empiezas este proceso de cambio, parte de la seriedad, creo que um, la enfrentamos, ¿cómo decir? Estoy buscando la palabra cierta en castellano, en procesos de cambio clásico. Sí. Muchas veces empezamos esos procesos de cambio de una manera muy liviana, muy abstracta, muy fútil a veces también, sí, porque imaginamos que eso será solo en un año, solo en un año y medio, muy lejos. Es una estrella de norte que nunca tocamos de verdad, es muy visionario. No, en Open Space Beta, en los procesos de transformación que nosotros Sí. proponemos, la estructura temporal es muy concreta, la arquitectura en el tiempo es muy concreta. Vas a empezar en Open Space, 90 días después la transformación termina, se concluye
a pesar de que no todo sea natural todavía, pero la transformación se concluye. Y en el medio ya va a pasar el Go Live. La Claro. nueva estructura se tornará una realidad en estos 90 días, tal vez después en mi cliente actual lo hicimos en el día 45. En el medio de los 90 días, el Go Live, ¿sí? Y sobraron 45 días para ya experienciar la estructura Sí. realizada, ¿sí? Claro que a veces el Go Live solo ocurre en el día 70 de los 90 o en el día 80 de los 90. Eso funciona también, ¿sí? Sí. Pero es muy concreto, por lo menos, que dentro de los 90 días, esta estructura se torna real, esta muere, esta se torna real, los departamentos mueren, nacen las células, muere la centralización, infinitas cámaras jerárquicas y direccionamiento mueren. Se reposicionan, se redistribuyen la estructura de valor. Y los Claro. equipos tienden a direccionar su negocio por su propia cuenta, vamos a decir, ¿sí? Y vos sabés que... Eso es garantizado, es muy, muy concreto, ¿no? La parte Sí, es concreto y simple, es simple de entender, no tenés un framework de 154 roles con cosas que vos tenés que ubicarte, no. Tienes que cualificarte por años para aprender este negocio de No, safe y no sé qué. No es así, no es así. ¿Sí? no. Y ya, bueno, mira, ya pasó una hora de conversar y me quedan temas todavía, pero Hablamos un montón, ¿eh? sí. Soy Vos casi al sabés que, punto. vos sabés que esto que decías, a veces hay algo muy, se aborda de manera trivial, se aborda de manera seria desde los conceptos actuales, porque se sigue trabajando sobre los sistemas actuales, pero, por ejemplo, se delega en estructura formal el cambio que va a operar sobre la estructura informal. Es decir, quieren trabajar sobre la estructura informal. Tenemos que mejorar que la gente colabore más. Pero el problema no está ahí. El problema no está ahí. Hay organizaciones que hoy estamos trabajando que nos dicen, nosotros ya tenemos una estructura celular, tenemos trenes y tenemos tribus y cuando miras las estructuras celulares, no están balanceadas, no son polifuncionales, no atacan, no son equipos Pero que puedan espera, competir. espera. Déjame contraargumentar, porque eso no Sí, aguanto. Si tus clientes te dicen que ya tienen una estructura celular, tienes que decir no inmediatamente. No, no tienen. Una sí, estructura celular significa que hay células de la periferia y células del centro y hay una distinción. sí, Sus está bien. clientes, ¿no? Tienen, sus tienen, clientes que tienen estás hablando, framework, tienen no otra cosa. tienen eso. Tienen tribus, tienen organización matricial que se llama Spotify Model, cualquier mierda, tienen círculos, comités, pero eso es soviético. Una estructura celular, por definición, distingue entre periferia y centro, y la periferia está en el poder. Y los equipos no tienen más de 7 o 8 personas. Este tipo de... Sí, son reglas muy concretas. Sí. Sí, tú mostraste el póster. Todas esas definiciones están en el póster. Sí, absolutamente, Si absolutamente. no hay esas características, eso no es estructura celular, es estructura de mierda. Bueno, por eso digo, aún estoy de acuerdo. Trazado de círculos, algo así. Porque eso sí existe, ¿no? Ya. Estoy de acuerdo en que no es la estructura celular que requieren las organizaciones beta. No tiene nada que ver. Eh, Y Por es, eso, es importante tienen no equipo. llamarlo así. Yo no dejo a mis clientes llamar su estructura actual de estructuras. Ya, porque mis clientes también me intentan Sí. joderme, ¿sí? Entonces, en el segundo taller que hago con ellos, empiezan a llamar sus departamentos de equipos y de células. Y yo siempre digo, no, ustedes tienen mierda ninguna de esas. Siguen en este marasmo, este quilombo aquí. No llaman este su quilombo de células. Es un abuso. Claro. No lo vamos a Porque si hacer. no aplicaría, porque el problema y la contradicción es que si vos querés aplicar las leyes de beta en esas estructuras, no se cumplen. No hay cómo, no hay cómo. Es el opuesto, ¿sí? Diferenciación funcional, aquí hay integración funcional. Ya De ves. hecho, ni siquiera, y esto es para que te enojes, pero ni siquiera las leyes de beta, cuando va a aplicar los 4 valores del viejo manifiesto ágil, que ya tiene 23 años más o menos, tampoco se cumplen. Colaboración con el cliente, No se respuesta al cambio, entregar soluciones funcionando, interacción entre individuos. Si no No lo se tenés, cumple nada. Es el modelo NSCN. No se cumple nada. modelo NN.
Exactamente. Ni nada. No ni nada. Bueno, En Andalucía se dice eso. No ni nada. Es algo no, ni como. nada. No, ¿lo Sí, conoces? sí, 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 sí. Sí, sí, porque Andalucía me trae muchos recuerdos de flamenco y de cosas que me gustan mucho. Sí, yo viví en Sevilla durante un año, entonces, claro, ¿Viviste en las Sevilla? sevillanas, sí, aprendí A bailar flamenco, tablao. habladas también. Sí, 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 sí. No, un alemán bailando tablao. Qué cosa rara. Se aprende, sí. Hoy Bueno, solo, hoy solo tomo la manzanilla sin bailar normalmente. Aquí no tengo, en Alemania nadie baila sevillana, por eso desaprendí, ¿no? claro, te Pero olvidaste. hoy Claro. solo tomo la manzanilla La sol. manzanilla, bueno, te quedó lo más sensorial, digamos. Exactamente. Bueno, a mí me encanta la sevillana, me parece, ¿Sí? sí, es un baile extremadamente bien definido, lo puedes Sí, bailar con cualquier persona, sí. ni te tocas, pero es muy bonito, muy relajado también, muy social. Hay esas interrupciones, tú conoces la Sí, sevillana. claro. De hecho, nosotros en Argentina, en parte del folclore argentino, hemos heredado algunas figuras de baile de Ah, la sevillana, ¿sí? En ah, nuestro folclore. Sí, ok, sí, sí. ok. Pero eso es tema del próximo Beta Codex en vivo. Así la gente vuelve a escuchar cómo se conectan las sevillanas con nuestras chacareras, zambas, cuecas y todo lo demás. Muy ¿Ah? bien, me encanta. En Río hay otros bailes así fantásticos, ¿no? Es ¿Cómo se para llama? la otra, esa ya va para el Beta 6. Exactamente. Vamos a seguir hablando y Seguir bailando. hablando, vamos a conectarlo. Dale, Nils, muchas gracias y nos encontramos en breve de nuevo. Un abrazo. Sin duda. Chao, chao.